otros si nosotros mismos no hemos aprendido a evitar nuestra propia vulnerabilidad? Fíjense qué poderoso entender esto para lo que traemos el día de hoy. Ese autoliderazgo, conocernos a nosotros mismos y evitar esa vulnerabilidad. Y como bien lo dice Brené Brown, es que no hay nada que necesite más valentía que mostrarnos vulnerables. Necesita muchísima valentía. De hecho, nuestros clientes son muy valientes cuando nos muestran su vulnerabilidad. Y en honor a esto y como buenos coaches, traemos esta pregunta, porque ¿cuándo inicia ese autoliderazgo, verdad? ¿Cuándo inicia ese camino o cuándo ya lo tenemos trabajado? Y en este punto sería importante, aunque parezca, digamos, sentido común, definir qué es autoliderazgo. Porque podemos decir, bueno, liderarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Como sentido común. Sin embargo, es algo mucho más profundo, porque es un trabajo interno. Y nosotros como coaches, y si alguno está acompañándonos y no es coach, entendemos como seres humanos la importancia de trabajarnos a nosotros mismos. Entonces, el autoliderazgo para nosotras tiene que ver con conquistar el hecho de que tenemos dentro de nuestra zona de interés y nuestra zona de impacto aquello que sí podemos trabajar, aquello en lo que sí podemos conquistar. ¿Qué son esas cosas? Mejorar nuestros pensamientos, por ejemplo, que aunque sabemos que hay entre unos 60.000 pensamientos diarios, mejorar la calidad de esos pensamientos, conocer y gestionar nuestras propias emociones. Eso sí está en mi área de influencia, en mi área de control. Y por supuesto, la calidad de nuestras acciones. Cuando nosotros vemos ese camino, cuando vamos en ese camino, es que empezamos a autoliderarnos. Porque pasa algo, y no sé si lo han notado, que en Latinoamérica tenemos como errado el concepto de carácter fuerte. Y creemos que carácter fuerte es el que sale de su centro, el que grita, el señor que vemos gruñendo. Y realmente el autoliderazgo se da cuando tu centro a ti te pertenece, no a las circunstancias externas o a otras personas. No quiere decir que en algún momento no podamos perder ese rumbo, sin embargo, ese autoliderazgo, esa conquista tiene que ver con esto. Entonces, fíjense cómo el liderarnos a nosotros mismos es mucho más interno, mucho más profundo de lo que a veces solemos creer. Entonces, para contestar esta pregunta de cuándo inicia ese autoliderazgo, nosotras le trajimos estas seis marcadores, pero sabemos que hay muchos otros, sin embargo, creemos que son muy resaltantes hoy día. El número uno es aprender a sostenerse internamente. Sabemos que vamos por ese camino de autoliderazgo cuando aprendemos a ser un puerto seguro para nosotros mismos. Porque ¿cómo hacemos para hacer un espacio seguro para nuestro cliente si no hemos aprendido a hacerlo para nosotros mismos? Y cada vez que nos montamos en un avión, nos dicen, si hay una emergencia y se disparan las máscaras, atiéndase usted primero para que pueda ser útil para otra persona. Y creo que con esta metáfora, con esta similitud, podemos darle forma a este primer marcador. Cuando sientes que estás en ese camino, puedes decir que estás trabajando en ese autoliderazgo. Aprender a sostenerte internamente. El número dos, cómo respiramos bajo presión. Y como coaches, este tema de la respiración ya no es algo abstracto, ya no es algo metafórico, no, sabemos cómo la respiración impacta en el ambiente. El saber que como yo esté respirando le puede decir cosas a mi cliente o incluso puede hacer que mi cliente se sienta más tranquilo o no. Y esto me ha pasado a mí incluso online. Y esto también lo conversaba con Nadesca. Qué impactante el hecho de que estás trabajando online, la otra persona puede estar en Rumania y que te diga, oye, sentí que la piel se me erizó y tú también lo hayas sentido. Entonces, fíjense cómo la respiración es nuestro puente entre nuestra biología y nuestra presencia. Esa competencia que sabemos que es tan importante para nosotros ser exitosos en nuestras sesiones, para nuestro cliente. Entonces, el hecho de aprender a respirar incluso bajo presión, sabiendo que eso va a impactar todo el ambiente, todo el ecosistema. Número tres, que le trajimos hoy, ese marcador, es cuando gestiona sus emociones. Y este tema para mí, aquí yo me puedo quedar toda la tarde porque he trabajado muchísimos años en el tema de la inteligencia emocional
Y comprender nuestras emociones, gestionarlas de manera exitosa, por supuesto que es parte de liderarnos a nosotros mismos. Es muy importante porque no sentir se lo dejamos a la inteligencia artificial. Nosotros sentimos y eso es una realidad. Ahora, ¿cómo nosotros manejamos esas emociones? Sobre todo cuando incluso algo que nos está contando nuestro cliente puede mover nuestras propias emociones. Eso es inevitable que suceda. Entonces, ¿cómo mantenemos presencia? ¿Cómo mantenemos escucha? ¿Cómo mantenemos nuestras competencias siendo vulnerables al saber que nuestras emociones también están presentes? Eso también indica que estamos trabajando en nuestro autoliderazgo. Como número 4, le queremos compartir aprender a tomar decisiones aun cuando hay incertidumbres. Todos sabemos que en las sesiones de coaching no hay un guión a seguir. No hay un, bueno, hago esto, luego esto. No. Tenemos que confiar plenamente en nuestras competencias, en nuestras habilidades, en el cliente y en el proceso. No existe un guión a seguir. No es como una receta que tú puedes decir tantas tazas de harina, tanta taza de azúcar, sino es tener la capacidad de tomar decisiones sabiendo que la incertidumbre es nuestro día a día. Sabiendo que nos pueden dar una respuesta que no te esperabas, una pregunta que tú misma no esperabas o incluso un resultado que no era el que a lo mejor tú estabas pensando que iba a suceder. No hay guiones en el coaching a seguir. Así que esta es parte también de nuestro liderazgo. La número 5 me parece súper poderosa, es ser coherente, porque el cliente conecta contigo cuando ve que lo que tú dices es algo que se ve en tu vida, es algo que se ve en lo que haces y cuando te conoce, cómo lo tratas. Entonces, es importante ser coherentes porque elevar a otros inicia por hacerlo contigo mismo y elevarte es hacerle honor a tu palabra, hacerle honor a la coherencia en tu vida. Y eso es lo que va a generar confianza también en tus clientes. Y como número 6, no menos importante y no lo único marcador, hay muchísimos más, quisimos traerles este. Lograr seguir presente incluso en conversaciones difíciles, incluso en conversaciones que nos tocan directamente. Y era algo que yo también conversaba con Adesca, parece que es Dios, el universo, el ecosistema. Cuando estamos viviendo cosas fuertes en nuestra vida, el cliente nos trae cosas muy similares a eso. Bueno, por lo menos ha sido nuestra experiencia y también queremos conocer las de ustedes. Y el hecho de que estés frente a ese cliente y te mueva esa fibra tan delicada, oye, seguir estando presente aún en esos momentos o en conversaciones muy difíciles, como me tocó a mí con una cliente que había sido objeto de una violación sexual. Y eso a mí me movió horrible en ese momento, pero no se trata de mí, se trata del cliente. Sin embargo, sin dejar de entender que soy un ser humano. Así que trajimos estos 6 marcadores para conocer ese camino de cuándo inicia el autoliderazgo del coach. Y una gran verdad que queremos compartir también con ustedes, no siempre se logra conquistar todo eso. No siempre logramos atinarlo y eso hay que aceptarlo, entenderlo y trabajarlo. Porque desde nuestra vulnerabilidad, cuando lo entendemos, es que nace un nuevo coach. Uno más humano, uno más empático, uno más cercano. Así que un coach que se lidera a sí mismo es el que logra realmente crecer cada día. Y desde esta mirada queremos seguir construyendo con ustedes. ¿Qué opinas, Nadezca? Totalmente de acuerdo, Julián. Y es que es increíble porque decimos, o sea, de verdad no siempre logramos estar en nuestro mejor ser y el estado coach es una conquista diaria porque tenemos problemas, que tenemos retos, porque tenemos situaciones. Y entonces decimos, pero ¿cómo lo hago si estoy ahí para mi cliente? Y hoy, quizás esa ruta que queremos compartir con ustedes, entender que hoy en este webinar lo que queremos es fortalecer esa autogestión. Creo que es un elemento fundamental, cómo nosotros podemos fortalecer esa autogestión, levantar la mano, pedir ayuda, decir yo realmente hoy cómo me siento, porque hay que sostener ese liderazgo en escenarios de presión y cambio. Es una constante que existe hoy en día, y es la presión y el cambio. Estoy en una sesión, me dicen que no, que la sesión fue cambiada para otra hora, que el gerente no llegó, que el gerente trae esto. Entonces, cada uno de nuestros clientes tiene escenarios difíciles y nosotros como coach también. En esta Semana Internacional del Coaching, bueno, hemos estado en diferentes ponencias, conversaciones, y nos llama la atención ver cómo
nosotros como coaches nos debemos atender. Me gusta mucho la metáfora que compartió Juliela hace ratico y que le estuvimos hablando. O sea, si yo no me atiendo yo, no puedo atender a nadie más. Entonces, hay que desarrollar esa conciencia sobre ese impacto en las decisiones que yo tomo en relación a mi cliente. Si estoy en mi mejor momento para tener sesiones o no tenerlas. Ayer conversando con Julián lo decía, ¿no? Y lo mantenía, no es tan fácil. ¿Cuántas veces yo, algunos lo saben de los que están acá, cuando mi papá falleció, yo no quería dar sesiones de coaching y tuve que derivar a muchísimos de mis clientes a otros coaches por eso mismo, porque yo no estaba siendo coach. Yo en ese momento necesité levantar la mano y no solo me coacharon, sino que también fui a terapia. Entonces somos seres humanos que desde nuestra vulnerabilidad podemos comenzar a ser mejores. Entonces allí hoy queremos dar con ustedes también algunas prácticas de autorregulación emocional que pueden elevar esa calidad de sesión que tú como coach quieres tener. Yo sé que se dice fácil, suena fácil y a veces no es tan fácil. Sin embargo, quiero hacer una pregunta, ¿no? A ver si alguien en el chat me la responde. ¿Cuál ha sido la situación más desafiante que has vivido como coach? ¿Cuál ha sido? ¿Cuál ha sido esa situación más desafiante que tú, o como coach, esto ha sido lo más difícil que yo he tenido que enfrentar? ¿Quién quiere compartir con nosotras? A ver, los leo en el chat. Juliel, mientras que escriben y nos comparten, o alguien levanta la mano que quiera compartir con nosotros, me encantaría ¿Por qué me saber cuál ha pones a sido mí en aprietos? como así. Yo sé que varias, pero escoge una. Bueno, de verdad que sí, es que es cuando hablamos de retos en la labor como coaches, creo que podemos nombrar muchísimo, ¿no? Y más o menos lo comentaba al inicio, yo siento que me vienen a la mente varios, pero uno de los retos mayores, y por ahí nos levantaron la mano buenísimo, ya le vamos a dar la palabra, señor José Luis, es cuando me traen un tema que me está tocando a mí muchísimo emocionalmente. Creo que, wow, eso es un reto. Es verdad, Juliet. José Luis, cuéntanos, ¿cuál ha sido esa situación más desafiante que te ha tocado vivir como coach? Muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes esa experiencia. Como coaches profesionales y sobre todo en coaching organizacional, no recibimos llamadas para poder estar presente plenamente y honrar al cliente. Una situación muy desafiante es que estando acompañando a un director general, un área con un tema muy relevante para el consorcio de organizaciones donde está laborando, me pasan una tarjeta en medio de la sesión. Yo veía la cara de mi asistente que me pasa una tarjeta y yo lo miro diciéndole, bueno, pues sabes que en sesión de coaching no interrumpimos. Insiste, abre el cubículo de cristal y me da la tarjeta, donde estaba anotado, acaba de fallecer tú. Listo. Y se retiró. Entonces, este tema que ustedes traen y que agradezco a ICF que nos permita tener estos espacios, reclamó de el acopio de la herramienta, primero del autoconocimiento, yo me conozco, coach, tú te conoces, el poder respirar profundo y continuar porque la delicadeza del tema de ese director general no permitía cortar la sesión. Entonces, apagar la agenda mental para continuar manteniendo el equilibrio y honrar la confianza de ese director general ha sido una situación muy desafiante. ¿Cómo poderlo surcar en estos espacios, coach? Amiga, amigo que nos acompañas hoy, tener esa caja de herramientas robustas con esto que estas maravillosas coaches nos acompañan hoy y nos comparten, permite durante la sesión mantener el equilibrio. Después ya sales, te quiebras, etcétera y tal, pero abrazar la vulnerabilidad sin perder conciencia que antes que coaches somos personas, seres humanos nos permite el podernos dar permiso. Si esa tarjeta hubiera llegado antes, yo hubiera declinado la sesión, pero sucedió en el instante mismo, a mitad de sesión, cuando estaba a punto de desbordarse emocionalmente mi cliente, y entonces elegí respirar, apagar esa agenda mental que les comparto y continuar como nos lo pide nuestro código de ética, sobre todo llevando ese estandarte y la responsabilidad de representar a ICF.
Gracias por escucharme. Oh, gracias, José Luis. Eso me hizo pensar, es increíble, ¿no? Que puede suceder y nos suceden. O sea, más de lo que somos capaces de admitir, ¿no? A mí me sucedió hace poco en diciembre me sucedió. Afortunadamente tenía otra persona allí, pasó lo mismo y fueron unos minutos antes de comenzar una sesión y había fallecido mi tío. Igualmente yo le veo la cara, llaman a la oficina, yo veo las caras y yo algo sucedió, no me querían decir porque yo tenía una sesión de coaching y me lo dicen, por supuesto, faltaban 5 minutos. Llegó el cliente me vio, el cliente me vio vulnerable, llorando y le dije, mira, te pido disculpas y le explico la situación. Acaba de fallecer mi tío. Sin embargo, pues yo sé que ya tienes tu tiempo, tengo otro coach disponible, afortunadamente tenía alguien más que me podía apoyar. Hizo la sesión por mí. O sea, eso fue increíble para mí y es muy desafiante porque uno dice, ¿cómo ocurre? Y en ese sentido también me ocurrió una que fue terrible, que era una persona cercana a mí, llamaron de la cárcel. O sea, yo me iba a morir porque yo estaba en plena sesión, me acuerdo clarito, veo, así como dices tú, a través del vidrio, veo las caras, yo sucede algo, me pasan el papelito así como dices tú y me mandan un mensaje y me dicen, ve el celular y reviso así disimuladamente porque la sesión era virtual y veo. Entonces, claro, yo tenía que terminar la sesión en mi estado coach para poder acudir a algo tan importante como esto. Entonces, nos suceden más de lo que somos capaces de admitir. Entonces, existen muchísimos, pero muchísimos desafíos cuando eres coach, ¿sí? Manejar la presión es uno. La presión, ¿por qué? Por resultado que nos autoimponemos. Muchas veces somos nosotros mismos que nos imponemos eso, ¿no? Quiero dar lo mejor de mí, que en la sesión, lo que espera la empresa, si es coaching organizacional, lo que espera mi cliente, si es personal. Entonces, yo como coach también tengo ese desafío hoy en día. Autorregularme no es solamente por las emociones, como decía Juliet, es una arista completa. Entonces, cuando hablamos de este tema es increíble. Queremos generar transformación en el otro y eso también me genera presión. ¿Cómo hago para que esa sesión sea maravillosa? ¿Sí? Las razones económicas. ¿Cuántos de ustedes dicen, bueno, es que yo quiero vivir del coaching y todavía no lo hago? Entonces quiero dar lo mejor de mí para que esto ocurra. Entonces, hay un montón, pero un montón de situaciones que hacen que mi atención quizás no esté donde debe estar. ¿Sí? ¿Cómo puedo seguir sosteniendo a mis clientes? La presión emocional, el acompañamiento con competencia para mí es fundamental. Lo he mencionado antes y lo digo ahora. ¿Cómo puedo tener esas conversaciones de manera humana? Estar en presencia de mi cliente, ¿sí? Porque cada cliente es diferente y está allí por una razón. Entonces, ese desafío, apagar el ruido exterior para yo estar en presencia de mi cliente en el momento que tengo la sesión, se ha convertido en un desafío gigante. Ese autoliderazgo, todo lo que está ocurriendo allá afuera, para mí hoy es fundamental tenerlo. Y no olvidarme jamás de quién soy yo. No me puedo olvidar de quién soy yo como coach. Si yo no estoy bien, si la situación en mi casa no está bien, si yo no me siento bien como persona, no estoy logrando meta, entonces, ¿cómo está el coach hoy? Yo creo que ese es el desafío más importante. Si yo no me siento bien, el cliente lo va a notar. Eso es algo que pasa de manera natural. Se dan cuenta de que yo no me siento bien, entonces eso se lo transmito de una u otra forma a mi cliente. Entonces, ¿cómo está el coach? Es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo están ustedes como coach? ¿Cómo se sienten? ¿Están en su mejor, en su peor momento, en un momento complicado? Porque ahí es donde comienza también el autoliderazgo. No te puedes olvidar de quién eres tú, de quién eres como persona, cuál es tu propósito, hacia dónde vas. Porque entonces, el error más Vanessa, común que estamos cometiendo, disculpa, disculpa, dime, mi amor. Vanessa había levantado la mano para que lo tengas presente Cuéntame, cuando Vane. Hola, por ahí. Bien. por Hola, ahí la vi. Ahí está, ahí está. hola, ¿cómo están? Bien. Yo quería preguntar, cuando uno está bien y llegas bien a la reunión, en el caso en el que las sesiones de coaching son impuestas, cuando es desde arriba, se contratan las sesiones para estos gerentes y este gerente no es el que no quiere. ¿Cómo lograr esa conexión en esos casos donde la persona no quiere ser coachada, no lo buscó?
Pregunta, Vane, esa pregunta la hicieron a ti también en el webinar anterior. Voy a dar la misma respuesta. Esta es para mí increíble porque lo primero es explicar qué estamos haciendo, cuál es el proceso y de qué va. Ese es un desafío que tiene todo coach cuando está allí. Entonces, tienes que generar una conexión auténtica con el cliente. Tiene que entender el cliente a través de lo que yo le voy a transmitir, la importancia de la sesión, ¿sí? Porque la organización está pidiendo coaching por alguna razón. Esa razón, la empresa se la puede explicar. Igual el cliente puede decir, no me interesa, no quiero, como dice Vanessa, o sea, no aparece. Yo estoy aquí, es impuesto. Solamente tengo que pasar mi hora de la sesión aquí contigo. Y se sienta. Yo daba el ejemplo de una gerente de recursos humanos que fue el caso más difícil que tuve hace ya unos 13 años por allí, que ella decía, yo no quiero. Todos los gerentes querían y ella era la única que no quería y justo era la gerente de recursos humanos. Entonces, es entender que este proceso es para ella. Esto es un regalo que le hace la organización a esa persona. ¿Sí? Esa transmisión de la información, ese es un reto que nosotros como coaches tenemos. ¿Cómo le hago entender a la otra persona desde mi explicación, desde mi ser, que esto es de provecho para el otro, que esto es un regalo para el otro? Comencé esta semana un proceso bien interesante con varios gerentes y yo les decía, es que tú fuiste premiado, tú fuiste el elegido. Me da risa porque ahora comencé con eso, ¿no? Que está de moda los elegidos. Entonces yo, tú fuiste elegido, porque nada más de la organización que hay 200 personas, se le está haciendo coaching a 17. ¿Tú sabes lo que significa eso? Cambió. El gerente que venía con mala cara, quedó así como que, ok, pero entonces no es que tengo un problema, me acuerdo que eso fue lo que preguntó. Y yo le dije, no, no tienes ningún problema, has sido elegido porque esto es un regalo. Listo. Se desarmó este señor. Yo muerta de la risa. Yo decía, qué gracioso ver cómo el uso de las palabras, de las metáforas, pueden ayudarlo a que se den cuenta que esa imposición es para su bienestar. Si le vendemos la idea, evidentemente, desde la explicación, que es para ayudarlo. Y eso es un reto, bueno, que tenemos más de lo que quisiéramos. Ayudar, más de lo que quisiéramos. Entonces, desde esta autogestión del liderazgo y esa presión que tenemos por ayudar al otro por los resultados, un error común que consideramos que pasa muchísimo es intentar sostener al cliente en lugar de sostenerte tú primero como coach. O sea, necesitamos sostenernos, ¿sí? ¿Cuántos de los que están aquí van a supervisión de coaching? Yo he hecho mucho esa invitación. Nosotros no somos perfectos. ¿Cuántos tenemos un supervisor que nos ayude en este momento? Para mí, bueno, la ICF afortunadamente hace eso, o sea, nosotros necesitamos supervisión de coaching. Y para los que pues no están quizás en el argot de la federación, no es que me supervisen o me verifiquen cómo es la sesión, es saber y entender cómo me estoy sintiendo yo como coach en sesiones en específico, ¿no? De mí, se trata de mí como coach, no se trata de mi cliente ni de mi sesión, sino de mí. Entonces estos son espacios que nos están ayudando mucho, porque si no comenzamos a perder claridad, a perder la presencia en las sesiones, empezamos a perder el foco y sobre todo comenzamos a perder impacto. Entonces, eso termina en que vamos a tener menos clientes y al final del día eso no es lo que queremos. Queremos sesiones de coaching que funcionen y además que funcionen, que nosotros nos sintamos cada vez mejor. Y cuando eso ocurre, como digo yo, ocurre la magia y cada vez tienes más y más y más clientes desde el sentirse bien. ¿Sí o no, Juliet? Totalmente. Y yo también comulgo con esto que traes de la supervisión y me hiciste recordar que en un proceso de supervisión, más allá, como tú dices, de revisar la sesión, es esa revisión interna y en el proceso yo hay un momento en que me hacen una pregunta y yo digo, ah, es que yo estoy viendo a ese cliente con la mirada de la mamá hacia una hija. O sea, me di cuenta, me hizo darme cuenta esa supervisión que eso era lo que estaba pasando. Y cuando yo logré darme cuenta y hacer un cambio completamente, por eso es que digo, fíjate cómo mostrarnos también vulnerables, saber que sí nos podemos equivocar, pero que también tenemos la capacidad de darnos cuenta y rectificar, porque aquí se trata de ser la mejor herramienta para nuestro cliente, para esos resultados que él desea lograr. Entonces, para mí me parece que también es súper importante esto que traes. Y aquí Silvia Ortiz nos está dejando un comentario, apagar mi propia realidad también es importante. En ese momento solo importa el cliente y es tremendo desafío.
Y aquí estoy de acuerdo con lo que ella nos trae y siento que es importante desde ese autoliderazgo, al terminar tu sesión, también ver si esa realidad te sigue afectando o solo fue en ese momento y trabajar eso, entender, oye, si esto es algo que me tocó, ¿por qué me tocó? ¿Qué debo trabajar? ¿Qué está sucediendo dentro de mí? Porque bueno, de cierta manera recordemos que nuestros clientes también son muchas veces un espejo que nos está mostrando algo cuando eso nos desestabiliza de alguna forma. Entonces, ahí me gustaría dejar esto. Y bueno, José Luis nos está comentando que tomar supervisión es una manera de honrar al cliente y de respeto hacia nosotros y a la profesión y estamos totalmente de acuerdo con eso. Aquí para avanzar con esto que le queremos compartir y construir con ustedes el día de hoy, nosotras trajimos tres pilares que consideramos fundamentales para sostener nuestro propio liderazgo, ¿ok? Siempre es importante, como creo que lo comentaba José Luis, tener esa amplitud de herramientas que nosotros podamos usar al momento de, por supuesto, tener que desarrollar este autoliderazgo. Y una de ellas, uno de esos pilares, es la autoconciencia. Siento que de cierta manera los coaches tenemos ventaja, se puede decir, porque, oye, todos hemos hecho muchísimo trabajo de autoconciencia, sin embargo, no podemos, me decía un cliente el otro día, oye, ¿cuándo termina esa labor, ¿no? De conocerse. Y habíamos terminado la sesión y estábamos conversando. Y yo me acuerdo que le digo, siéntete aquí, sientes pulso. Y él, claro, bueno, cuando tú dejas de sentir pulso, ese día dejamos de conocernos y de trabajar nuestra autoconciencia. Nosotros aquí quisimos dejar esta pregunta o traerles esta pregunta, porque muchas veces es mirarnos y mirarnos puede dar un poquito de miedo, porque hay cosas que nos gustan, pero hay cosas que no nos gustan tanto, ¿no? Y es ahí donde, mira, hay momentos en los que huimos de esa autoconciencia y hay otros en los que somos valientes y decimos, bueno, esto yo tengo que mejorarlo. En este trabajo de que estamos en una sesión, hacernos también la pregunta, ¿desde dónde estoy? ¿Desde el experto que se quiere mostrar o desde el coach que quiere servirle a su cliente? Así trabajamos más desde el ser humano, desde ese coach, que desde el ego. Todos tenemos ego. Entonces es importante ese tipo de conciencia en nuestras sesiones. Y aquí por eso le quisimos regalar esta pregunta. ¿Quién estoy siendo yo mientras mi cliente está siendo quien es? Mi cliente requiere de mí sentir tanta seguridad, sentir tanta confianza que pueda mostrarse. Entonces, ¿quién estoy siendo yo mientras mis clientes se están mostrando? Eso para nosotras es fundamental dentro de este trabajo de autoconciencia. También yo utilizo mucho esa similitud yo le digo, tener la capacidad de dron, salir desde arriba, mirarnos, poder ver la situación, porque de esa manera nos permite ser más objetivos y poder decir, oye, de verdad aquí fui impulsivo, no debí decir esto, no debí reaccionar así, ¿cómo puedo hacerlo mejor? Y es lo que nos da la capacidad de crecimiento. Para mí, hace 20 años atrás fue un reto, porque yo era sumamente impulsiva y yo incluso pedir disculpa me costaba muchísimo. Era como que no, y menos siendo muy joven, siendo gerente, porque entonces le voy a mostrar vulnerabilidad a mi equipo. Hoy en día enseño vulnerabilidad, las cosas de la vida. Entonces fíjense cómo vamos aprendiendo y de esa manera pues podemos ser mejores seres humanos y mejores coaches. El segundo pilar, de esto podemos hacer de esto podemos hacer 5 webinars, pero queremos obviamente ser muy prácticas y más que todo dejarles esa visión para desarrollar estos pilares. Está la autorregulación. Y lo que hicimos fue traernos esta frase de Víctor Frank, que escribió ese libro magnífico que estoy segura que muchos han leído, por ahí nos hicieron así, quiere decir que sí lo han leído, ¿verdad? El hombre en busca de sentido. Y hay una frase que nos parece potente en este tema de la autorregulación. Él dice, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. Y en ese espacio reside nuestra libertad. Qué potente, porque en ese espacio es donde nosotros tomamos decisiones entre lo que está sucediendo y cómo yo respondo. Y allí nace la autorregulación. Esa capacidad que no es no sentir mis emociones, es reconocerlas y aprender qué debo
yo hacer con esta emoción? Y eso me puede estar sucediendo dentro de una sesión, durante una sesión o después de una sesión. Entonces, qué importante es que si yo estoy, a mí me ha pasado que si en algún momento siento que por algo que me hizo sentir el cliente o me siento identificada con lo que me está hablando el cliente, yo siembro mis pies como con más fuerza, usando un poco el anclaje al vacío, aunque no es ciertamente un anclaje como tal, pero eso me ha servido a mí para recordarme que estoy presente y es como volver, como ese cable a tierra. ¿Qué les quiero comentar con esto? Que cada uno de nosotros busquemos esa herramienta que nos permita autorregular. Todos sabemos que la respiración es una de ellas. Sin embargo, como siempre digo, aquí no hay camisa de fuerza porque lo que le funciona a Vanessa no le funciona a José Luis, no me funciona a mí. Entonces vamos descubriendo qué me funciona para yo seguir en mi presencia para mi cliente. Este es un pilar fundamental cuando queremos desarrollar autoliderazgo. Y en Juliet, tercer pilar aquí que hay una quisimos pregunta traer, de Vanessa cuéntame, Leila, cuéntame. y pregunta, cuando hablas de autoconciencia y autoconocimiento, ¿te estás refiriendo a lo mismo? No, o sea, cuando yo trabajo el para mí, en mi experiencia, Verónica también puede ayudar con esto, el autoconocimiento es lo que me genera autoconciencia. Es decir, entre yo más aprendo de mí, entre yo más aprendo de cómo reacciono, cómo me siento, cómo trabajo, cómo actúo, yo obtengo más autoconciencia. Soy más consciente del ser humano que soy y es lo que me permite crecer. Entonces, para mí son dos cosas diferentes, sin embargo, obviamente estoy hablando desde mi conocimiento y desde mi experiencia y desde lo que yo enseño. Son dos cosas muy diferentes. De hecho, el autoconocimiento, aunque pareciera que fuera más básico, yo le he puesto herramientas de autoconocimiento. Incluso me acuerdo, me vino a la mente ahorita una juez con muchos años de experiencia, activa en su cargo, con libros y ponerse a llorar ante herramientas de autoconocimiento y decir, oye, tengo 70 años y no me conozco a mí mismo. Y si yo no logro hacer ese trabajo, por supuesto no desarrollo esa autoconciencia. Por lo menos es lo que, como yo lo he trabajado y como yo siento. Si alguien tiene otra opinión o quiere aportar algo, bienvenido sea. Espero que le sea eh, de utilidad la respuesta a la persona que preguntó, que no vi el nombre. Y no creo que ya no hay otra pregunta por ahí. Lo que conozco y cómo actúo es la distinción para mí. Perfecto. ¿Ves? Lo que conozco y cómo yo voy desarrollando esa conciencia. El tercer pilar que veníamos desarrollando y que trajimos el día de hoy es la responsabilidad. Y para mí esto ha sido un antes y un después. Yo recuerdo las primeras sesiones que ya no eran prácticas, sino eran sesiones para mí, yo haberme culpado porque yo sentía que no era una excelente sesión. Y eso, pues por supuesto, lo que hacía era un retroceso, porque la culpa no te sirve de nada. Ahora, ¿qué sí te funciona? La responsabilidad. Y fíjense aquí lo trajimos como la habilidad de responder. Elegimos cómo actuar ante las situaciones en lugar de simplemente reaccionar. ¿Por qué? Porque cuando yo me responsabilizo, yo puedo, ¿qué podemos hacer al final del día que tuvimos 3, 4 sesiones, lo que hayas tú agendado? Lo que sí puedo hacer es una auditoría de responsabilidad. Y algo que también para mí fue vital fue entender que ciertamente yo tengo responsabilidad, pero recordemos que el coaching es corresponsable, porque el cliente es corresponsable de sus resultados, de em, qué tan está integrado con lo que está haciendo. Y de esa manera yo doy mi 100% y entrego la responsabilidad que le corresponde al cliente. Entonces, esa auditoría al final de las sesiones no es para culparme ni juzgarme, es para si algo no me hizo sentir conforme, evaluarlo y poder más adelante mejorar lo que yo sienta que tengo que mejorar. Sin embargo, esa sesión fue perfecta como yo la di. Creo que para mí eso fue quitarme un superpeso de encima porque culparme no me hacía avanzar para nada. ¿Y qué pregunta es aquí clave? ¿Qué estoy permitiendo o dejando de hacer para que esto ocurra?
Al momento de hacer yo esa auditoría y decir, oye, no sentí que fui eficiente en esto o sentí que pude hacer mejor aquello, yo siento que siempre buscamos el hilo de dónde alar para como queremos hacerlo más perfecto y no siento que sea malo siempre y cuando eso, podemos auditar, revisar y soltar. Entonces, esto me va a permitir ver qué estoy haciendo o qué no hice y poder mejorar lo que yo necesite, mejorar lo que yo necesite hacer mejor. Sentimos que la responsabilidad es este tercer pilar que nos va a permitir crecer en este tema de autoliderazgo. Aquí dice, en mi experiencia, el conocimiento, bueno, creo que no hay preguntas como tal. Excelente presentación, gracias, Aida. Estaba leyendo por si acaso se me escapaba alguna pregunta por aquí. Estos son los tres pilares que le queremos dejar, como les comentamos, son, obviamente de aquí podemos sacar un diplomado, sin embargo, esperamos poderles haber acompañado a través de la autoconciencia, la autorregulación, como les dijimos, busquen sus propias herramientas de autorregulación, la que a ti te funcione, la que a ti te haga sentir bien. Incluso esa autorregulación también acompaña al cliente. Muchas veces el cliente llega acelerado a una sesión y nosotros, ¿qué hacemos? Le preguntamos, ¿quieres que hagamos un ejercicio para...? Y la mayoría de las veces a mí me han dicho que sí. Sí, vengo como estresado, vengo como... Bueno, vamos, ¿te parece si hacemos este ejercicio? Y muchas veces eso que él hizo también me sirvió a mí. Y por tercero, la responsabilidad. Así que aquí quiero darles espacio a Nadesca porque si no yo me apasiono, pero antes de esto les queremos dejar este mantra que armamos con estos tres pilares para que nos los llevemos, podemos tomar fotos, como ustedes quieran. La autoconciencia nos permite vernos en el espejo. La autorregulación, mantenernos en nuestro centro, que ese centro sea nuestro. Y la responsabilidad nos hace dueño de lo que construimos desde ese centro que ya conquistamos. Y que esto lo llamamos un mantra que construimos a través de estos tres pilares y que esperamos que sean muy útiles para ustedes. Y aquí les dejo el espacio a Yes. Nadesca. Gracias, mi amor. Y desde ahí, pues una pregunta, ¿no? Muy importante. Si yo tengo esa autoconciencia, esa autorrevelación y esa responsabilidad, yo quiero saber desde dónde estoy actuando. ¿Desde mis valores o desde mi reacción? Cuando hablamos de ese coach que debe estar centrado, que se autorregula, que busca maneras y herramientas, entonces esto es importante, ¿no? Ver desde dónde estoy actuando. ¿Estoy reaccionando porque tengo ciertas necesidades o realmente estoy actuando desde lo que realmente son mis valores? Entonces voy alineado con mi propósito, con lo que yo realmente soy. Y eso para hablar un poco y ya ir con esto culminando nuestro webinar, nuestra intervención del día de hoy, Julián y yo, perdón, es hablar sobre esa ética del coach, ¿no? Porque con nosotros cuando escuchamos la palabra ética, a veces pensamos en que son reglas, pero realmente la ética es una práctica diaria, es lo que yo hago todos los días. Entonces, por eso yo pregunto siempre de dónde yo actúo, desde mis valores o desde mi reacción. Si yo estoy haciéndolo desde mis valores, yo cumplo con la ética. El código de ética que nos acompaña para mí es maravilloso porque nos ayuda muchísimo a saber cómo reconocer esos límites, cómo actuar con responsabilidad, cómo mantener coherencia y sobre todo evaluarnos como coaches, ¿sí? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo podemos hacer mejor? Cuándo derivar a alguno de nuestros clientes. ¿Sí? Yo creo que eso ha sido para mí uno de los grandes aprendizajes, ¿no? No tengo por qué siempre atender a clientes. Solo este mes he derivado, no sé, como a 7 más o menos, porque sé que no es ni mi experticia o que necesitan otro especialista. Entonces, desde ahí, desde esa humildad y desde ese reconocimiento, manteniendo coherencia, teniendo límites y actuando responsablemente, yo puedo ser una mejor coach. Y cada uno de ustedes lo puede hacer. La ética nos acompaña. Yo siento que por eso estamos creciendo, ¿no? En todo el mundo y como esta Semana Internacional del Coaching, porque las decisiones que nosotros tomamos, cada una de esas decisiones hablan del nivel de liderazgo que tenemos, porque incluso esas pequeñas decisiones, y a veces lo digo, ¿no? Dile, si me compartes la siguiente diapositiva, hasta cómo me puedo vestir, cómo puedo hablar, qué puedo hacer, cancelar una sesión, interrumpir con intención, cambiar el enfoque que le estoy dando.
Eso habla del nivel de liderazgo que yo tengo como coach. Y eso lo nota mi cliente. Eso es el resultado de lo que pasa en una sesión de coaching. Por eso después, tantos años después, te llama un cliente y te dice, quiero hablar contigo. O te tocan la puerta y te llaman, me recomendó fulanito y tú, este fulanito lo atendiste hace 8 10 años. Y dices, qué bonito ver que esas decisiones que yo tomé a tiempo hablan de un nivel de liderazgo elevado gracias a ese autoconocimiento, haber tomado autoconciencia, mostrarme vulnerable y sí o sí entender que somos seres humanos que estamos para ayudar a otro. Esa transformación y esa responsabilidad también está en el otro, ¿sí? Entonces yo creo que la herramienta más poderosa del coaching nunca ha sido una metodología, siempre ha sido la conciencia que cada uno de nosotros tiene como coach. Eso es una verdad. Yuleli y yo lo hablábamos, no necesitamos más coaches perfectos. Lo que estamos buscando es coaches más conscientes. Y desde esa conciencia, agradecerles este espacio. Sé que algunos tienen algunas preguntas, comentarios para honrar el tiempo. Sé que nos quedan 5 minutos, Yuleli. Nosotros podemos aquí pasarnos horas. Pasamos más horas, ¿cómo se llama? Preparando esto que la hora que íbamos a estar aquí porque había mucho tema y queríamos, pues, por supuesto, darles lo mejor, agradecerles su tiempo, su espacio y sobre todo esa reflexión, ¿no? Queremos coaches más conscientes que estén en presencia de su cliente y con cada vez mayor valor y cumpliendo con nuestro código de ética. Así que gracias. Bueno, a lo largo de Gracias. chicas, a lo largo del webinar, les he estado agradeciendo y reconociendo la importancia de este tema y la valentía de traer a este espacio y compartir sus propias experiencias. Así que bueno, tenemos abierto el chat y para quien quiera el micrófono para compartir con Nadesca y Juliel. Sí, si Sí, tienen muchas gracias. preguntas, estamos aquí para, bueno, entre todos responderlas, por supuesto. Yo le quería dar las gracias a José Luis, que esa intervención que hizo, y es verdad, ¿cuántas veces nuestra atención en una sesión de coaching se pierde por otro? Porque él pudo haber estado preparado, estaba en su espacio, todo maravilloso, todo perfecto, y sale un tercero, insiste, le pasa la tarjeta, le pasa el papelito, y perdemos el foco, ¿no? O sea, a veces ni siquiera depende de nosotros. Esta mañana estaba en una supervisión de coaching y me llamó mucho la atención que están en esa sesión de coaching y yo como mentora pues estoy viendo y comenzó a temblar en Perú y el cliente no se da cuenta que la coach que está en Perú te está diciendo está temblando, dame un momento. Y la clienta, como está en su tema, por supuesto, sigue y continúa. Y yo, o sea, yo estaba al otro lado. Y yo decía, no puede ser. O sea, yo hubiese querido de verdad parar la sesión. Cuando termina la sesión, le preguntó a la clienta, ¿te diste cuenta, mijo? ¿Cómo que estaba temblando? Yo nunca lo supe. O sea, ella estaba tan adentrada y la coach la tuve que felicitar porque ella se mantuvo. O sea, ella mantuvo hilvanada su sesión y yo decía, qué increíble cómo hasta esto, ¿no? Esos retos tan interesantes, ¿cómo puede pasar? Yo le decía, bueno, menos mal que no fue tan duro. Esta mañana fue de 4,4 pero yo le decía igual, comienza a temblar y yo le digo, mira, ya va, un momento. Espera, porque pues esos temas a mí me asustan y ella se mantuvo en su estado coach y es increíble eso. Lenis, cuentan. De eso que acabas de compartir y que antes comentaba, y te doy las gracias por todo eso, es que creo que el mayor reto es mantener la conciencia constante, porque de eso que comentabas precisamente de esa sesión, es el automatismo. Ese cliente estaba en su automatismo haciendo, o sea, expresando todo en esa asociación libre constante. Y nuestro tema como coach, realmente admiro el trabajo que han hecho en el día de hoy y lo agradezco, es esa conciencia, mantener esa conciencia, identificar esos fenómenos transferenciales que se presentan durante la sesión para poder regular, identificar y diferir para poderlo tratar en otro momento de supervisión. Muchísimas gracias. Gracias, Lenny, por tu comentario y tu aporte. Por aquí tienen un comentario de Mariana Cazón
Muchas gracias, mucho valor, me llegó para seguir creciendo y aprendiendo en mi camino. Soy coach ontológico desde hace 8 meses y honro estar al servicio. Saludos desde Jujuy, Argentina. Silvia Ortiz dice, gracias por compartir, un abrazo afectuoso desde Ecuador. Me pareció Gracias. que por ahora no hay más preguntas a la 1:58 p.m. Gracias a todos. Gracias porque, bueno, yo vi que había gente de Colombia, Italia, Estados Unidos, Ecuador, Argentina, o sea, Sí, este ha de sido todos un los webinar continentes. realmente, como otros webinars, totalmente internacional, honrando la el propósito de la Semana Internacional del Coaching. Y precisamente por eso, chicas, les pido permiso para compartir una propuesta que nace del seno de ICF y que pues nos invita a pues a formalizar nuestro negocio como coaches. Eso también tiene que ver con autoliderazgo, la formación en este espacio para poder crecer y vivir del coaching, hacerlo sostenible. El PEC, que es el programa de emprendimiento en coaching, inicia el 3 de junio, así que los invitamos a inscribirse ya y participar. Aquí tienen el código QR si están interesados. Gracias a todos. Y a todos, muchísimas gracias por haber participado en este webinar. Los invito a seguir participando en esta Semana Internacional del Coaching, en nuestra programación, no solamente en la programación de la Comunidad Internacional de Coaching, sino de Venezuela, especialmente. Dali, ¿alguna palabra adicional? Sé que por allá es de tarde, nochecita, bastante. No, Dali, Barrita, agradecida casi. con estas maravillosas profesionales que hoy estuvieron compartiendo su experiencia. Así que, nada, nosotros seguimos contando y seguimos sumando profesionales. Y Y a todos, voluntarios. bueno, dense la oportunidad del PEC, ¿ok? Gracias. Bueno, feliz tarde a todos, buen provecho para los que Gracias. aún no almuerzan o Hasta tengan luego. una Gracias a buena noche. todos. Hasta luego, feliz tarde.